Seguimos en Recalculando y hoy es jueves. Es turno de Cultura Rec con el amigo Lucho Lazzarini. Lucho, ¿cómo estás? Pero muy bien, Jorge, ¿vos? Pero genial, aparte escuchando esto. Bueno, escuchar a Astor siempre es un placer y vamos a hablar ahora con un rosarino, muy prestigioso el hombre, un catedrático de la Facultad de Psicología de Rosario, pero además un estudioso y un tipo que ama la vida y la obra de Astor Piazzolla. Estamos hablando de Carlos Curi, quien acaba de editar un disco junto a la Universidad Nacional de Rosario que se llama Archivo Piazzolla, y quienes tuvieron la suerte de tenerlo en sus manos dicen que es un libro objeto maravilloso y que contiene una información espectacular. Así que vamos a hablar con Carlos. ¿Cómo va, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luciano? Un gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Acá estamos con Jorge también, Carlos. Bien. Hola, Jorge. Un gusto, ¿cómo te va? Bueno, Carlos, contanos un poquito cómo nació la idea de editar este libro Archivo Piazzolla, que por lo que estuve leyendo es muy pero muy singular y muy interesante para todos los que amamos la obra de Astor y los que siempre queremos saber más sobre su trayectoria artística, por supuesto. Sí, bueno, la idea la tenía de hace bastante tiempo. Bueno, yo había sacado otro libro dedicado a Piazzolla, que eran ensayos más bien estéticos, no musicológicos, pero sí que contemplaban cuestiones más, no sé si teóricas de la música de Astor, en el año 92, que se llama Piazzolla la música límite, tiene 4 ediciones ya, pero esto es otra cosa, si bien está marcado por algunos pequeños textos concisos, ensayísticos pero concisos. El libro es absolutamente diferente al otro, como lo dice el nombre, el Archivo Piazzolla trabaja con una cantidad de material, inédito en un sentido, inhallable sería, que me pasó un amigo fanático de Astor, que fue el que me lo presentó en su momento, que fue el primer coleccionista y amigo de Astor. Lo siguió toda la vida, murió hace 2 años, esta persona tenía 88 años, Víctor Oliveros, y hace muchos años decidió pasarme, por el cariño que nos teníamos, por como yo me dedicaba a Piazzolla, todo ese material que eran fundamentalmente, más allá de fotos, tenían otro tipo de cuestiones, de objetos, y muchos recortes periodísticos de diarios y revistas, no solo de Argentina, sino del mundo, ¿no? Por ejemplo, está el recorte donde se lo anuncia a Piazzolla a los 11 años en un periódico hispanoparlante de Nueva York, y que yo ahí lo pongo en el libro como ubicándolo como que fue la primera nota periodística en donde sale Piazzolla en un medio, ¿no? Mirá vos. Ese tipo de cosas, bueno, van recorriendo el libro, o con esas cosas recorremos el libro, poniendo, me parece que el eje de esos recortes, bueno, de esas fotos, de esos afiches, lo va dando como una especie de historia de la recepción de lo Exacto. que fue la obra de Piazzolla. O sea, cómo se producían hasta escenas de pugilato ante algunos conciertos, y el libro permite eso con un criterio visual que, lo digo sin pudor porque tiene más que ver con las diseñadoras que conmigo, un criterio visual impactante, ¿no? O sea que, si bien son recortes antiguos, desde el año 31 hay, la composición, que está por supuesto puntuada con algunas fotos de mucha calidad, de amigos fotógrafos, piazzoleros, pero la composición estética hace un libro que cuando lo tuve en la mano, si ven, lo estuve trabajando con la diseñadora durante
2 años prácticamente, pero cuando lo recibí de la imprenta, a mí me impactó, o sea, lo que era ese objeto, ¿no? Qué fantástico. Así que, bueno, más o menos por allí va el asunto de este libro. Carlos, para bucear un poco, ¿cuál es tu relación con Piazzolla? Digamos, ¿cómo llegó a tu vida? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué pasó cuando escuchaste a Piazzolla? ¿Fue un antes y un después? Porque se te nota un tipo fanático de Astor. No, hubo un antes y un después. Bueno, yo era bastante joven. Estamos hablando del año 72, 73. Estuve revisando esto a medida que conversaba sobre el libro y este tipo de preguntas. Y fue en el año 73 exactamente cuando escucho por la radio un tema que después comprobé que era Piazzolla, que es el tema Fuga 9, y me impactó con mucha extrañeza porque no conseguía a primer oído saber de qué se trata. En ese momento yo escuchaba rock, claro, Jethro Tull, escuchaba música de Bach sobre todo, porque estudiaba en ese momento flauta traversa. No soy músico, me dediqué al psicoanálisis después de atravesar la flauta traversa. Escuché eso y bueno, me produjo efectivamente un flechazo. Capaz que lo había escuchado antes a Piazzolla sin darme cuenta y no me había provocado eso. Fue puntualmente ese tema que me hizo ingresar a Piazzolla, y a partir de Piazzolla lo que le sucedió a esta generación. Yo soy del año 54, que ya no era, cuando uno tenía, no sé, 16, 17 años, no era el tango el género social. Y con Piazzolla lo que se produce en muchos de mi época es ingresar al tango también. Claro. O sea, es una especie de camino retroactivo y descubrir a Salgán, a Pugliese, a Troilo, a los fantásticos tangueros, ¿no? Y por aquellos años, digamos... Hay de todo, ¿no? ¿En tu casa se escuchaba tango por aquellos años? No era una familia. Bueno, mi madre tocaba el piano, se escuchaba música, sí, y hay un poco de todo, pero no era exactamente muy musical, ¿no? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque te acordás que estaba eso de que no era tango lo que hacía Piazzolla, era pelearse con muchos tangueros de aquella época, decir, viste, eso no es tango. ¿Te pasó eso? Y probablemente en esa época la única manera de entrar al tango era a través de algo que no era tango. Claro, exactamente. Es buena esa. Nosotros teníamos una oreja abierta por otras músicas, bueno, el jazz, yo estudiaba en una escuela que, bueno, ahora resucitó, ¿no? Que era la Vigil, y estudiaba música allí, y tenía una discoteca que prestaban los discos, una cosa increíble, que así quedaban hechos pelota también. Pero uno tenía oportunidad, bueno, de sacar a John Coltrane, de sacar un montón de cosas, y había una cultura, ¿no? Y bueno, en esa cultura es donde Piazzolla ingresa, ¿no? Yo digo ahí en el prólogo del libro que se leen muchas de las notas que aparecen en el libro, como que Piazzolla invocaba siempre que su público era el público joven. Y yo interpreto allí que era una invocación para decir, bueno, yo busco un público que no tenga los oídos con filtros tangueros, con filtros de otra música, o sea, como que Piazzolla necesitaba un oyente nuevo, efectivamente, o sea que por eso insistía tanto en que su público era un público joven, o que se tocaba para los jóvenes, etcétera, ¿no? Carlos, quería preguntarte sobre Víctor Oliveros, el dueño del archivo que te legó, sí, o de parte del archivo que te legó, que obviamente es un material riquísimo con el cual se trabajó el libro. Y quería que nos cuentes la historia de Los Poseídos, porque la verdad que vos sabés que yo he leído libros sobre Astor, por ejemplo el de Fisherman, que me parece un libro maravilloso, y la verdad que no conocía esa historia.
Sí, sale aparentemente de boca de Piazzolla cuando habla con sus fanáticos, con los seguidores, pero yo le pongo el nombre a un artículo que está en este libro dedicado a Víctor Oliveros, Ajá. precisamente. O sea, porque justamente el artículo lo empiezo así, porque a Víctor le dedica un tango que es medio desconocido, que se llama Plus Ultra, y yo digo, bueno, en realidad le tendría que haber dedicado otro tango que escribió, que eran Los Poseídos, y en ese sentido queda eso, nombrando a lo que era el grupo de seguidores más fieles, ¿no?, de Piazzolla, que arranca con Víctor cuando iban a escucharlo a Piazzolla muy poca gente, y Víctor se encargaba en distintos lugares de llevarle gente a Piazzolla, de armarle como un auditorio, ¿no? Claro, sí, sí. Y él tenía una especie de visión del mundo que empezaba y terminaba en Piazzolla, Víctor. Inclusive medio en joda, medio en serio, decía que no tuvo tiempo de casarse. Bueno, sí de ser de alguna manera un langa, pero no tuvo tiempo de casarse para dedicarse a la música de Piazzolla. O sea, pero el rasgo característico de Víctor, que eso es casi único, era el oído musical que tenía este tipo, y que tenía la capacidad de reproducir ese tipo tarareo, todo el quinteto o el octeto Buenos Aires, y ir cantándote la música instrumental, y marcándote cuándo entraba el violín, cuándo entraba la mano izquierda o la mano derecha del piano. Era una cosa, inclusive ha habido situaciones donde él repasaba los arreglos con Piazzolla y se acordaba más Víctor que Piazzolla. O sea que era un personaje, o sea, por eso se dice que alrededor de él se congregó esta especie de barra brava de Piazzolla, con episodios absolutamente increíbles, o sea que terminaba peleándose con Me la imagino. gente si no conocía a Piazzolla, o si vos le decías, tenías la desgracia de decirle que conocías a Piazzolla, que te gustaba, bueno, te tomaba examen inmediatamente. Es un personaje entrañable, aparte muy humorístico, muy querible, ¿no? Era único. Hay algunos videos, si lo buscan en Ajá. YouTube, hay un reportaje que le hace Soria, el presidente de la Academia del El Tango, tango, claro. de Buenos Aires, y se ve, digamos, no se lo ve tan desenfrenado como era así en la intimidad con nosotros, pero van a tener ahí una pista de quién era Víctor Oliveros. La verdad que es un hermoso homenaje el que le hiciste editando este libro, y un regalo para todos los melómanos y los que amamos a Astor. Y aparte Sí, nos va a sí, permitir te esto digo que vos decías de recorrer estos recortes de diario y entender muchas de las cuestiones que por ahí leemos en los libros sobre cómo se lo iba recepcionando a Piazzolla. Así que un aporte impresionante. Y muchos de los libros han tomado material de esos recortes, porque Víctor se los prestaba. Por ejemplo, el libro de Diana Piazzolla, Mirá. algo del libro de Gorín, el libro de Susana Assi, que es más una biografía. Salieron de estos recortes muchas cosas, o sea, como que acá uno tiene contacto directamente como con la fuente original, ¿no? de la información. Las primeras tapas, el quilombo que se armó con Balada para un Loco, en las tapas de los diarios, o sea, la visita de Piazzolla después de eso a un psiquiátrico, al psiquiátrico Borda, que era invitado para tocar después que escribió Balada para un Loco. O sea que uno está como atravesando esta historia como en tiempo real, con esos Claro. recortes, esas tapas, y a partir de esa información también discutiendo cómo se interpreta. Vos nombrabas el libro de Fisherman, y bueno, ahí tenemos una diferencia en cómo él interpreta la formación de Astor con Nadia Boulanger. Ujú. Bueno, hay materiales, ¿no?, para analizar eso, o sea que, bueno, es que es Está como bueno otra para entrada.
para hacer un contrapunto con los libros y claro. cotejar y pelearnos y discutir sobre esto que nos apasiona. Carlos, contanos cómo hacernos del libro, cómo podemos obtenerlo. Mira, lo editó, bueno, con un esfuerzo como en estos casos la Universidad Nacional de Rosario, y son ellos los que lo distribuyen. En realidad el libro apareció sobre finales del año pasado y entra en una especie de latencia porque, bueno, la universidad entra en vacaciones y recién ahora empezó a distribuirse. La distribución ahora es, por supuesto, Rosario y Buenos Aires, pero tranquilamente se puede linkear en la página de la editorial y allí está a la venta en la página de la editorial de UNR. Ahí lo único lamentable es que no tienen el contacto directo como en una vidriera de una Claro. de una librería, pero les garantizo que van a tener acceso a algo impactante, ¿no? Como el libro objeto. En ese sentido, o sea, si lo compran online. Exacto. Supongo que con el tiempo llegará a las librerías de Santa Fe, a las librerías de Córdoba, de Mar del Plata, creo que el mes que viene, que tengo que presentarlo allá, pero por lo pronto está en Rosario, en Buenos Aires, en las librerías, y para los otros lugares por ahora es comprándolo por la página de la editorial. Hay otras páginas que también lo mandan. Buchín Libros, por ejemplo, o de Buenos Aires, pero la más directa se me ocurre que es la editorial, cuando no está el libro en la ciudad, ¿no? Exacto. Buenísimo, Carlos. La verdad que ha sido un placer dialogar con vos y te agradecemos muchísimo este aporte a los libros que hablan sobre Astor, que son obviamente un material muy necesario para los melómanos. Sí. Bueno, como es un libro con mucha imagen, al final yo puse una bibliografía, pero puse la bibliografía específica dedicada a Piazzolla con las tapas, ¿no? De cada uno de los libros que se dedicaron a Piazzolla, y son como 20 y pico, ¿no? Claro. Contando un libro de Francia, otro libro de Japón, o sea que se han sumado una buena cantidad de material dedicado a Astor. Y los que vendrán, porque es sin lugar a dudas el músico que nos representa en el mundo. Lo único que digo, momento. Este libro es algo absolutamente distinto, ¿no? O sea, como que, no digo que mejor o peor, pero que, digamos, llegar a Piazzolla a través de este enfoque es prácticamente único, ¿no? En ese sentido. Bueno, Carlos, un lujo. La verdad te agradecemos muchísimo el contacto con REC y bueno. Prometemos leerlo y bueno, seguir empapándonos con la cultura de Piazzolla, que realmente brillante. Un gusto. Les agradezco a ustedes la nota. Un abrazo para los dos. Abrazo, Carlos. Gracias, muchas gracias. Carlos Curi, el escritor de este libro, la verdad que Piazzolla es inagotable. Es inagotable Piazzolla, y bueno, también agradecerle a la Universidad de Rosario porque apostar a un libro de estas características, que son libros caros, y seguramente el precio está de alguna manera amortiguado por una editorial pública como esta, también es algo para agradecer. Para destacar, totalmente. Y para destacar. Gracias, Lucho, como siempre. Gracias, Jorge. Un lujo, gracias.